como, por ejemplo, el pulmón contralateral o a la pleura, ya en automático es etapa 4, ya pues obviamente también lo será si se va al cerebro o al hígado o al hueso también. Estudios de imagen principales, CAT, PET-CT, la biopsia por aguja y el EBUS, que es el, el ultrasonido endoscópico de la vía o del árbol bronquial, nos va a ayudar a mapear adecuadamente los linfonodos mediastinales, que era lo que les decía, que el estadiaje mediastino es indispensable. Si yo no tengo acceso a EBUS, como pasa con los pacientes no asegurados en Panamá, que no tienen acceso al EBUS y el EBUS solo lo tiene la Caja de Seguro Social actualmente, pues el PET-CT nos puede ayudar también a dar una buena evaluación del mediastino, que eso sí lo podemos pedir en el asegurado y en el no asegurado por igual. Bien. En cuanto al seguimiento, pues se le hace una evaluación clínica cada 6 a 12 meses por 2 años. Si el paciente es sobreviviente de cáncer de pulmón, siempre debemos recomendar que deje de fumar y promover estilos de vida saludable con actividad física, peso y dieta. Bien, en cuanto al tratamiento, si la etapa es temprana, etapa 1, etapa 2, se debe hacer cirugía. La cirugía puede ser una lobectomía, una segmentectomía, una resección en cuña o una videotoracoscopía. Si era una etapa 1A, no requiere nada ayudante, simplemente se operó y se vigila. En una etapa 1B, si tiene características de alto riesgo como un tumor de más de 4 centímetros, pobre diferenciación, invasión vascular, involucro visceral o resección subóptima, entonces pues se le da eh, tratamiento ayudante. Toda etapa 2 debe ir a quimioterapia ayudante, luego operarse con esquemas basados en cisplatino más alguna otra droga acompañante como vinorelbina, toposio, cetaxel, gemcitabina, pemetrexed. El rol de ayudancia con drogas dirigidas como anti-GFR en tumores con EGFR mutado, como osimertinib, que es la número 1, ¿ok? Que eso son terapias ayudantes. La etapa 3A se puede ofrecer cirugía inicialmente, también hay un rol de la red ayudante, hay un rol de la quimioterapia ayudante con cisplatino y en las etapas 3B no son candidatos a cirugía, generalmente el tratamiento estándar es quimio, radioterapia concomitante, seguido de 2 años de inmunoterapia con durvalumab, que es un anti-PDL1. En el caso de las neoadjuvancias se pueden brindar para las etapas 2 y 3, que sería quimio, inmunoterapia, que lo vamos a ver a continuación. Este estudio, el CheckMate 77TA, es un estudio en donde se evaluó el uso de nivolumab o anti-PD1 más quimioterapia por 4 ciclos preoperatorio y luego posoperatoriamente usaba nivo, o sea que es un esquema perioperatorio. Entonces, ¿qué queríamos ver? Si el introducir pembrolizumab, perdón, nivolumab al tratamiento perioperatorio podía mejorar la supervivencia libre de enfermedad. Y eso pues precisamente quedó demostrado en este estudio. Hay una franca mejoría de la supervivencia libre de enfermedad y esa diferencia pues como pueden ver en este valor de P es estadísticamente significativa y lo pueden ver aquí. ¿Esto qué significa? Que los pacientes que utilizaron nivoquimio perioperatorio viven más tiempo libre de enfermedad que el paciente que solo recibió quimioterapia. Así que ahora es un nuevo estándar. Y en la enfermedad metastásica, aquí siempre, regla general en pulmón, siempre, siempre, siempre vamos a tratar de bloquear una mutación conductual primero y si no, entonces le daremos los otros tratamientos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para todo cáncer de pulmón? Buscar mutaciones conductuales sí o sí. Las más frecuentes es EGFR y LK. Si es EGFR mutado, vamos a utilizar en primera línea una terapia de inhibidor de tirosina quinasa, que como les dije, osimertinib todavía es el número 1. Eh, y si tienes una mutación de LK, el tratamiento número 1 lo vamos a ver más adelante. Actualmente es lorlatinib, que es una molécula dirigida contra esta mutación. Eh, si no encuentro ninguna mutación driver o una mutación conductual que bloquear, lamentablemente, pues entonces tendremos que irnos al tratamiento estándar de un paciente que no tiene mutaciones conductuales, que son quimioterapias basadas en platino asociado a inmunoterapia, ¿ok? Y si tiene un PDL1 de más del 50%, recuerden que les había dicho que el PDL1 de más del 50% puedes utilizar inmunoterapia solita porque tiene una alta sensibilidad a la inmunoterapia. Eh,
Un punto importante aquí, porque generalmente cuando un paciente tiene PL1 alto, pero tiene una mutación conductual, pónganse que es FR mutado, ALK mutado y tiene un PL1 más del 50%, no se hace inmunoterapia más terapia contra la mutación conductual. Se bloquea la mutación conductual principalmente. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que la mutación driver es la mutación principal y es el tratamiento principal que hay que darle. La inmunoterapia se vuelve un tratamiento de segunda línea para estos pacientes que tengan PL1 alto y una mutación conductual porque no es su mecanismo generador principal de cáncer, ¿ok? Por tanto, no puede ser el primer tratamiento que debemos darle a ese paciente, aparte que ya se ha demostrado que los pacientes con mutaciones driver tienden a tener menos sensibilidad a la inmunoterapia aunque tengan PL1 altos, ¿ok? Entonces, por eso es que casi siempre vamos a irlos a bloquear primero a la mutación y si avanza la enfermedad, pues usaremos la inmunoterapia como una opción con ellos. Aquí vemos algunos ejemplos de estudios de fase 3 que se han hecho en pulmón. El FLAURA, que es el estudio de osimertinib comparado con otros TKI. eh, y el primary endpoint o objetivo primario de la supervivencia libre de progresión. Y este estudio FLAURA no solo nos trajo la satisfacción de promover una sobrevivencia libre de progresión significativamente más alta con osimertinib que con los otros TKI, sino que también nos ayudó a entender que los pacientes vivían más, que su overall survival o supervivencia global era más alta de manera significativa. Por tanto, es imperativo que un paciente que tenga mutación de GFR le podamos dar osimertinib como terapia de primera línea. También si tienes mutación de ALK o la LK rearreglado, lorlatinib se comparó contra el que era en ese tiempo el estándar, que era el crizotinib, y vemos aquí que a 5 años todos los pacientes están vivos, el 100% sigue vivo y hasta un 64% se sigue manteniendo con una supervivencia libre de progresión. Eso significa que es un bloqueador bien, bien útil contra la vía del ALK. ¿Ok? Aquí vemos el lorlatinib, bloquea esa proteína fusionada que genera toda la activación de los segundos mensajeros. Así que ahí, gracias a ese bloqueo que hace el Lorla, pues se logra mantener la enfermedad súper bien controlada por tantos años. Entonces, en la actualidad, un paciente ALK mutado es el que te vive más tiempo con cáncer de pulmón metastásico. Esa es la verdad. Recuerden entonces también que los LK tienen mucho tropismo por el cerebro y que por tanto hay que estar pendientes si la progresión que hace a veces es muchas veces cerebral. Y en el caso de que no tengas ninguna mutación driver, ¿qué hay para ti? Bueno, quimio más inmunoterapia, que aumenta mucho más la supervivencia global. O sea, el paciente vive más si los ponemos a inmunoterapias como pembrolizumab, que es un anti-PD1, junto con la quimio. ¿Ok? Ahí lo podemos ver, vive más tiempo, tiene mejor supervivencia, sobre todo en pacientes que no tienen una mutación conductual. Y en este cuadro les resumo el tratamiento actual de un cáncer de pulmón. Si la mutación o alteración molecular que presentas es EGFR, el tratamiento debe ser osimertinib. Si lo que tienes como mutación de EGFR es una inserción del exón 20, que era la que les decía que tenía alta resistencia a los TKI usuales, el tratamiento es un anticuerpo monoclonal llamado amivantamab junto con el lazertinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa. Si tienes una fusión de LK, entonces el tratamiento número uno va a ser sobre todo lorlatinib, pero si no lo tienes disponible, puedes usar alectinib o brigatinib. Nosotros usábamos antes alectinib en vez de lorlatinib, pero ya hemos adquirido el lorlatinib a nivel nacional. ROS1, cuando tienes mutación del ROS1, vas a utilizar dos moléculas, o entrectinib o crizotinib. En el caso del RED mutado, vas a utilizar inhibidores de tirosina quinasa como el selpercatinib o el pralsetinib. En el caso del gen de fusión MET o la mutación del MET, puedes utilizar dos anti-MET, que es el capmatinib y el tepotinib, que son inhibidores de tirosina quinasa. Cuando es BRAF V600G, dabrafenitrametinib. Cuando es Carras G12C, puedes utilizar sotorasib, que es el que tenemos aquí disponible en Panamá. Cuando tienes una mutación del NTRK, usas entrectinib o larotrectinib HER2 mutado, puedes utilizar trastuzumab deruxtecan en PL1 alto de más del 50% y sin mutaciones driver,
el tratamiento puede ser pembrolizumab solito. Y en el caso de que no tengas mutaciones conductoras ni PL1 alto, puedes utilizar pembrolizumab combinado con quimioterapias basadas en platino con pemetrexed o platino con paclitaxel. Muy bien. Primera causa de muerte por cáncer en Panamá en el mundo y tercera en Panamá, tabaquismo es el factor de riesgo más frecuente. El perfil molecular te debe llevar a dar terapia personalizada. Se deben detectar pacientes de alto riesgo para recargar la posibilidad en los fumadores, promover también el cese del tabaquismo. Perfecto. Hemos terminado con el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Ahora vamos a irnos a el siguiente tema que viene siendo el cáncer de pulmón de células pequeñas. Un tumor menos frecuente, pero que también tiene un rol importante por la alta mortalidad que presenta. Entonces vamos a compartir esta presentación ahora. Bien, el cáncer de pulmón de células pequeñas, a manera de introducción, es una enfermedad de rápido crecimiento y desarrollo de metástasis temprana, es casi exclusivo de fumadores, tiene una buena respuesta inicial a quimioterapia y radioterapia, pero desarrolla resistencia rápido. Por tanto, aunque respondas muy bien al inicio, avanzas rápidamente. Su incidencia está descendiendo, pero principalmente esto ocurre más ahora en mujeres, sobre todo porque muchas se están exponiendo más al tabaquismo y hay algunos nuevos avances con el uso de la inmunoterapia aquí. Recordar que solamente el 15% de los cánceres de pulmón. Epidemiológicamente su incidencia es del 13%, ha ido disminuyendo, 50% aumento sobre todo en mujeres. Eh, Existen dos grandes grupos, la enfermedad extendida y la enfermedad limitada. La enfermedad extendida, esto generalmente tiene una supervivencia de 4,5%, mientras que la enfermedad limitada hasta 10%. Se mantiene con pobre supervivencia, pero ha mejorado debido a que los filtros de cigarrillo ayudaron a reducir un poco su incidencia. A 5 años aquí pueden ver que los pacientes viven menos tiempo, eso es clave. Así que es una enfermedad de muy mal pronóstico independientemente del estadio en que lo encuentres. Con etapa 1 vive poquito, 31% nada más. Fisiopatológicamente, la biología molecular de este tumor incluye varias cosas. Uno, anomalías en las copias de ADN. Asas de crecimiento autocrino, o sea, tienen péptidos liberadores de gastrina, neuromedina. Son tumores muy eh, que causan muchos síndromes paraneoplásicos, ¿ok? También tiene activación de protoncógenes como el MYC y la pérdida e inactivación de genes supresores tumorales.